Eh, el objetivo de esta reunión dentro de toda la planificación de estas capacitaciones que van focalizadas hacia la unidad de emergencia es el ponerlos al día sobre la normativa de atención de las personas que han sido víctimas de violencia sexual. Que existe una norma del año 2016 y que en realidad ha habido algunas modificaciones en el último tiempo, principalmente por el lado de VIH, pero es para actualizar y contextualizar. Esto va focalizado en la atención clínica, no tanto en un tema legal, médico-legal, porque eso le corresponde al Instituto Médico Legal y a la Fiscalía, sino que la primera atención, ¿ya? Y por lo tanto, no pretendo demorar más allá de 20-25 minutos, pero sí darles una vuelta a esta norma, ¿ya? Que pueden bajar por internet, pero acordarles que esto es norma, por lo tanto hay que aplicarla sin pensar, simplemente utilizarla. Ahora, no es tan larga, pero sí abarca varios conceptos y esta fue confeccionada entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud e inclusive UNICEF, ¿ya? Para compaginar tanto terminología como procedimientos para efectuarlo. ¿Mm? Pero primero que nada la definición, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la definición de violencia sexual no solamente se limita a un tema del acto sexual, sea por coito, relaciones sexuales anales, oral, sino que inclusive a un tema de que puede ser violencia física en un contexto de obtener un fin sexual o inclusive un tema de transacción sexual, aunque haya habido, entre comillas, un consentimiento en el momento, pero después no, y haya habido un tema de violencia. Entonces hay que tener cuidado porque esto, ante la más mínima sospecha o haya una declaración de violencia sexual, uno como funcionario público y el servicio de urgencia se tiene que actuar acorde a la norma. No solamente esperar que va a haber una violación vía anal, vía vaginal, o sea, un tema, sino de que aunque vengan policontusos y eso haya ocurrido en un tema, en contexto de sexual o hacia un fin sexual, se tiene que entrar dentro de la categoría de violencia sexual. ¿Ya? Se habla, obviamente, de que existe un subreporte, y esto es bien importante porque lo que se habla de que existirían probablemente un subreporte de lo que llega a denunciarse de un 60-70%. Ahora, un porcentaje bastante elevado de la gente que llega a los servicios de urgencia, cualquier evento que ocurrió de esta violencia sexual puede haber ocurrido en su gran mayoría previo a 48 horas, o sea, llegan bastante tardío, ¿ya? Por lo tanto, no esperemos de que van a llegar inmediatamente, sino que puede llegar un poco después, ¿ya? Los delitos sexuales, que es otra cosa a violencia sexual, porque los delitos, eso ya está tipificado y ahí ya viene una denominación, o por parte de Fiscalía o de las policías, ¿ya? En tema de violación, estupro, incesto, abusos sexuales, así, ellos ya vienen con esa denuncia. Uno puede sospechar eso, pero lo que uno tiene que hablar, puede haber acá una violencia sexual y es tema de las policías o la fiscalía el determinar en cuál de estas, digamos, denominaciones va a entrar. Y uno, por lo tanto, uno no puede llegar y en un momento dado llegar a decir, no, esto es un estupro, porque eso le corresponde a la fiscalía etapificarlo. Uno lo que puede decir, aquí hubo una violencia sexual, o un acto de sexual no consentido, o una acción de violencia dentro de un acto sexual, y ahí tenerlo que determinar. Pero no debería uno colocar ninguno de estos términos en las hojas de atención. Tener cuidado por eso, ¿ya? ¿Cómo se activa la primera respuesta? En realidad es deber y obligación de todo funcionario público el hacer la denuncia frente a la sospecha de un acto de violencia sexual, ¿ya? Eso está totalmente ahí demostrado, ¿ya? Y uno debe ser. ¿Y cuándo uno sospecharlo? Uno, cuando el paciente hace la exposición de que esto ocurrió. Dos, porque existe elementos dentro del examen físico, dentro de la historia, incongruencia, pues así, en que uno debería hacer la denuncia, eso a través de los flujogramas de las unidades de emergencia que deben tener muchas veces con la policía o a través del asistente social, ¿ya? Hacer la denuncia, o que venga una tercera persona a hacer esa denuncia y uno tenga elementos para creerlos. ¿Qué es lo que uno debería hacer dentro de las medidas de urgencia? ¿Ya? Esto acorde a la normativa. Primero que nada, hospitalizar siempre al paciente. Segundo, separarlo y tenerlo en un lugar tranquilo, ¿ya? ¿Ya? Y efectuar
todo el tema de la denuncia e iniciar todo el tema de la protección legal de la víctima. Eso significa notificar a la policía, notificar a la fiscalía, ¿ya? Que eso tiene que actuar a través de los protocolos acordes a nivel local. Ahora, la denuncia es obligatoria, o sea, uno sospechando o deja algún elemento en la hoja de atención que después pueda ser auditada, tiene que hacer la denuncia. ¿Ya? Es obligación nuestra. Y si no, uno pasa a ser encubridor. Y por eso lo importante de tener claro esto. No significa que uno, a todo lo va a andar denunciando. No, pero si tengo elementos y el paciente hizo la exposición de la situación o eventualmente un tercero y uno se mente, bueno, tiene que hospitalizar y hacer las denuncias respectivas. Existe un tema de los adultos mayores, ¿ya? Y puede ser que suene medio tétrico o truculento esto, pero no es algo desconocido ni infrecuente. Existen abusos o violencia sexual en adultos mayores, tanto institucionalizados como afuera, ¿sí? Por parte de cuidadores, por parte de personas del mismo círculo cercano del adulto, o así. Y ahí muchas veces el paciente, dentro de desorientaciones o aprovechándose de situaciones en que no se puede comunicar, uno dice, por lo tanto, frente a una sospecha de eso, o que hayan algunas lesiones dentro del examen físico, o hallazgos y todo eso, uno debería hacer ese y dejar, repito, la parte investigativa a las policías. Si yo encuentro un adulto mayor dentro del examen físico con presencia de condilomas perianales, con una sífilis ya primaria, con un chancro, así, a nivel genital o a nivel oral, y uno no tiene el antecedente claro, uno debería sospechar eso y hacer la denuncia. Ahora, es parte de la labor de fiscalía y la policía encontrarlo, pero uno debería hacer la denuncia. ¿Qué es lo que uno debería ir preguntando y dejar anotado siempre en la ficha clínica dentro de la anamnesis? ¿Ya? Registrar el nombre, claro, ahora tenemos ficha electrónica, así que no es tan difícil. El nombre del médico, enfermera, los paramédicos que atendieron. Ficha, la fecha, hora y lugar de atención. ¿Quién acompaña a este adulto o niño que viene? Nombre claro de la víctima y su cédula de identidad, tanto edad, sexo, estado civil, nivel de educacional, domicilio, porque todo eso lo va a utilizar la fiscalía para la identificación de la persona. Uno, la anamnesis, no tiene que inducir respuestas, y esto es bien complejo, porque uno tiene que preguntar qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió, no dar ideas por sentado, ni tampoco seguir lo que la policía, si es que lo trae alguna de las policías, dijo, porque uno tiene que dejar consignado en la ficha clínica, que probablemente después va a ser tomada por fiscalía o por la unidad investigadora, lo que el paciente dijo. ¿Ya? No inducir, eso significa, o sea, ¿usted le pasó esto, esto, esto? No, eso no es lo que tiene que decir. Uno le pregunta, ¿por qué vino? ¿Por qué está la policía afuera? ¿Por qué lo trajeron? Estas lesiones, ¿por qué ocurrieron? ¿Se acuerda qué es lo que pasó? Si da preguntas o respuestas sin conexión, uno dice, no entiendo, no me queda claro cómo cómo ocurrió. Y eso, dejarlo claro dentro de la ficha. No entendí la respuesta, no, dejar ese tipo de cosas, pero no dejar respuestas inducidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después, cuando venga la declaración y el médico que dejó consignado va a ser llamado a declarar, uno tiene que, entre comillas, dejarse protegido, dejando solamente consignado. Y eso también va para el registro de enfermería, ¿ya? Porque a veces, claro, se deja, lo trajeron por violación. Cuidado, no tenemos claro eso. Se trajo por sospecha de esto, según policía, nada más, no lo que nosotros estamos diciendo, ¿ya? Porque después van a decir, inclusive a la enfermera, la llaman a aclarar, usted, ¿por qué usted supo que eso era una violación? Entonces hay que ser muy cuidadoso en el lenguaje por ese lado, ¿ya? ¿Qué es lo que uno tiene que basarse o fijarse muy bien ya en una persona atraída por violencia sexual? Traumas agudos a nivel genital o anal, ¿ya? También a nivel, ¿ya? Lesiones residuales, cicatrices, tanto a nivel genital, perianal, pero también dentro del cuerpo. Revisar uñas, porque a veces por resistencia pueden quedar restos de piel, sangre a nivel de los dedos o interdigital, que uno tendría que estarlo revisando. Y eso es importante después para el tipo de muestra que uno obtiene. ¿Ya?
ver si existen presencia de infecciones. Eso en la práctica generalmente es cuando ha existido o incidentes en forma reiterada o cuando lo traen a un control muy posterior a lo que ocurrió. Porque para que haya una sífilis, un chancro, tiene que haber pasado por lo menos 2 semanas, ¿ya? O que ha habido, digamos, un sexo no consentido en forma reiterada por varias veces y por un tiempo más o menos prolongado. Por otro lado, que haya una vaginosis, una vulvovaginitis, significa que esto ya lleva más de una semana, ¿ya? O sea, tened cuidado. Y el otro tema, siempre tener en cuenta el diagnóstico de embarazo, ¿ya? Y en el caso a nivel genital femenino o perianal, masculino o femenino, tema de presencia de semen, así. Ahora, eso es importante, ¿por qué? Porque esto es una de las cosas que mucha gente a veces toma la iniciativa, ¿ya? Con muy buenas intenciones, pero no sabe cómo tomar las muestras de los zapatos. Se tienen que recolectar la vestimenta del paciente, ¿ya? Los zapatos tienen que ser recogidos y embalados, ¿ya? El tema de todas las prendas tienen que ser tomadas, dobladas y colocadas en bolsas de papel, papel craft o bolsas de papel, no en bolsas plásticas, porque la bolsa plástica acumula humedad y después cualquier prueba de amplificación molecular o de identificación de material genético con la humedad se inactiva. Por lo tanto, este tipo de muestras tiene que ser llevado y colocado en estas muestras de papel para después ser entregado a la fiscalía o enviado al Instituto Médico Legal. Tanto restos de pelo o cualquier, digamos, tejido orgánico que haya presente, se tiene que tomar y también se coloca en papel volantín, en papel, ¿ya? No en bolsas plásticas. Ahora, nosotros estamos acostumbrados dentro del hospital a utilizar todo en envases plásticos, por razones de limpieza, pero deben tener todas las unidades estas bolsas de papel o papel craft, ¿ya? Para poderlos ahí guardar. Inclusive el tema de la ropa mojada que puede ocurrir, hay que dejar secar esa ropa y de ahí guardarlo en el papel, ¿ya? Dejarlo secar y de ahí colocarlo. Porque si se guarda inmediatamente sobre el papel, obviamente va a quedar un desastre, ¿ya? O si es en plástico, se va a acumular toda la humedad y eso inactiva cualquier detección de material orgánico. Tomar muestras con hisopo en lechos subunguiales, ya en contenido bucal, recolección si es que hay vello púbico, contenido perivulvar o contenido vaginal, según las técnicas. Por lo tanto, es bastante trabajo si uno se pone a leerlo, ¿ya? Y muchas veces no disponemos de todo ese material o el kit preparado y armado para eso, ¿ya? Y eso uno debería tener, entre comillas, como una caja, de la misma forma que nos preparamos para el COVID o en su tiempo, al ébola, tener una caja con todos estos kits para poder, equipados, para poder tomar muestras. Bolsas de papel, los hisopos, las bolsas para poder recolectar este tipo de cosas. ¿Mm? Esto es lo mismo así. Ahora, ¿qué exámenes uno debería tomar al paciente en actuado? Obviamente todas las serologías, un BRL, las PCR que ahora disponemos nosotros dentro de las PCR, los kits para ITS, está inclusive en las órdenes de biología molecular para tomarlo. Es verdad, si son las 2 de la mañana o el fin de semana, no se va a procesar, pero no importa, eso se va a procesar en un día hábil y se envía y se puede procesar. Tema de las muestras directas para tricomona, en realidad nosotros no lo efectuamos, el cultivo Tiger Martin se puede utilizar, pero tiene que ser enviado en forma rápida al... Sí, lo que uno puede hacer es un gram de secreción, tanto uretral o a nivel cervical, para poder ver los gonococos, los diplococos gram negativos, ¿ya? Y pedir un antígeno en superficie de virus hepatitis B, ¿ya? ¿Cuál es, por decirlo así, es el esquema antibiótico que hay que utilizar? El combo, por decirlo así, se coloca ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, acitromicina, 1 gramo, o sea, 2 comprimidos, ¿ya? Metronidazol, porque tinidazol no disponemos, principalmente para el tema de las tricomonas, 500 miligramos, una dosis, y lo importante, se le coloca la vacuna de virus hepatitis B a personas que no la tengan, ¿ya? Hay que colocar la primera dosis porque va a tener que completar el esquema completo. El tema de penicilina en caso de sífilis también está incluido, pero hay que
hay un tema de que hay que tomar primero el BRL para esto. ¿Ya? Cuando sospechar gonorrea, generalmente en el tema de las uretritis, ¿ya? Que es secreción por uretra en masculina, o en el caso de la cervicitis, en el caso de las mujeres. O cuando hay secreción poco purulenta a nivel perianal, ¿ya? También considerarlo. ¿Ya? Y para sífilis, generalmente la indicación, si es que no hay una lesión o presencia de una sospecha de una sífilis, entre comillas, terciaria, cosas así, o tengamos un reactivo local de VIH, o veamos que la víctima es VIH positivo, son 2 dosis de penicilina benzatina. Y en el caso de los VIH positivos, 3 dosis de benzatina. Pero es en la servicio de urgencia hay que colocar la primera dosis. Y en el caso que sean alérgicos, la indicación es doxiciclina, 1 cada 100 miligramos cada 12 horas por 7 días, si es que es primaria. En el caso de los niños, ya las dosis son un poco menor, pero ya los niños que ya son adolescentes o que pesan más de 40 kilos, se utiliza el mismo esquema de adulto. ¿Qué pasa con VIH? Ahí sí que hubo algunas modificaciones, considerando que la profilaxis post-exposición, su efectividad en realidad es dentro de las primeras 48 horas. Después de las 48 horas pierde cualquier efectividad, ¿ya? Los trabajos originales son muy antiguos, de los años 90, con sidobudina o con tenofovir, y en la práctica son por 28 días, ¿ya? Estos estudios en realidad son más estudios observacionales. No tenemos una demostración que un esquema es mejor que otro, porque los trabajos de los años 90 eran incluso con monoterapia, no con triterapia, ¿ya? Por lo tanto, sí, ahora, sí lo importante que tenemos que valorar es la exposición al riesgo. Un alto riesgo consideramos el receptor anal con eyaculación, ¿ya? Sea hombre o mujer. Este es el de mayor riesgo, de 0,8 a un 3%. ¿Por qué el receptor anal? Principalmente porque la mucosa anal dispone las células que tienen el receptor CD4 muy superficiales, no por tanto un tema de traumatismo, sino que están mucho más superficiales. En cambio, a nivel vaginal, que consideramos un riesgo mediano, ¿ya? Receptor vaginal con eyaculación, su riesgo es de 0,05 a 0,8%, la mitad en la práctica, o menos de la mitad, de un alto riesgo. Porque a nivel vaginal, la concentración de estos receptores CD4, de estas células con receptores CD4, se concentran principalmente en el endocervix, no a nivel de la vagina, ¿ya? Por lo tanto, es mucho menor, ¿ya? El receptor anal sin eyaculación o receptor oral con eyaculación también es considerado mediano riesgo. Y bajo riesgo es sexo oral sin eyaculación u sexo orogenital femenino. Ahí es de bajo riesgo. Estamos considerando hasta un 0,01%, o sea, bastante bajo. Por lo tanto, ¿dónde ha demostrado la mayor efectividad de la profilaxis antibiótica o profilaxis post-exposición antibiótica? Principalmente en alto riesgo y algo en mediano riesgo, ¿ya? Pero la accesibilidad de la terapia tiene que ser antes de las 48 horas. Después de 78 horas no hay beneficio y todas las guías normativas contraindican su uso. Ahora, actualmente aconsejamos lo que es triterapia, o sea, 3 drogas, ¿ya? No significa que van a hacer 3 pastillas, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos plantean? En alto riesgo, ¿ya? Hacer consejería, tomar un VIH basal, tenemos que saber si la víctima tenía un VIH positivo, acuérdense que el periodo de ventana para los test de ELISA de cuarta generación que utilizamos son 15 días, por lo tanto, si el paciente nos traen por una denuncia de un evento de hace un mes atrás, el VIH basal perfectamente puede tener un impacto, o al revés, el paciente era VIH y no lo sabía, y no lo traen porque ese mismo día tuvo todo el evento. En realidad ahí podemos saber que no tuvo nada que ver el VIH, sino que otra cosa. Proporcionar el fármaco y la indicación de seguimiento. Y vean de que la normativa considera que para los de alto riesgo y mediano riesgo está indicada la terapia, ¿ya? Los de bajo riesgo es principalmente un tema de consejería, no hay un tema farmacológico, pero sí igual hay que hacer un seguimiento serológico. La última normativa, y por eso les dije que vinieron cambios, que es de febrero, considera lo mismo que les dije, ya inclusive los riesgos vean de transmisión los disminuyó comparativamente a la normativa del 2016. Esta considera hasta un 1,86 en alto riesgo, o sea, la mitad casi, ¿ya?
Pero este considera el inicio de terapia lo mismo que para mediano riesgo. ¿Y cuál es la terapia que utilizamos? Principalmente tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Lo que nosotros que trabajamos en VIH le denominamos TLD. La ventaja que tiene es que es un solo comprimido al día, y eso durante 28 días, o sea, una caja. Produce muy pocas reacciones adversas, es bastante bien tolerado, inclusive muchos de los pacientes que nosotros hacemos se entrega, y por el otro lado, inclusive, tiene la suerte de que la Cenabast no lo entrega a un precio bastante módico comparativamente a las terapias habituales. Casi, si no me equivoco, 8.000 pesos la caja. Muy barato comparativamente a las otras terapias. Por lo tanto, comparado, y esto lo desproporcionado que podemos decir, que los funcionarios que tienen un accidente cortopunzante les tenemos que dejar tenofovir, que es una terapia dual, o sea, biterapia en la práctica, ¿ya? Comparativamente a estos 4 pacientes que le entregamos triterapia, ¿ya? Y bastante bien tolerada. Ahora, si no disponemos de eso, se puede entregar tenofovir citabina con raltegravir o tenofovir con darunavir, que estos ya son esquemas de 3 tabletas o inclusive 5 tabletas. Pero nosotros lo que acordamos, y farmacia sí dispone, y tiene un stock para farmacia de urgencia, el TLD, que también es el mismo esquema que ahí estamos trabajando para los alumnos. El basal se tiene que tomar serología VIH, hemograma, creatinina y transaminasa, simplemente para tener un basal, y después el control al mes, a los 3 meses, 6 meses, se utiliza con ese seguimiento. Eso no es obligación de la urgencia hacer los controles del mes o 3 meses, que vamos a ver, eso le corresponde al UNACES, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Las recomendaciones siguientes, se deriva para seguimiento, ¿ya? Y el control con la serología. ¿Se tiene que ofrecer anticoncepción de emergencia? Sí, la normativa nos indica que se le debe ofrecer en los distintos esquemas, ¿ya? Que existen, pero se le tiene que ofrecer. No es obligación, es un tema de que si la paciente así lo acepta, se le tiene que entregar. Si no, no. Pero si no se le ofrece, estaríamos faltando a la normativa, lo considera, ¿ya? Y hay distintos esquemas que se pueden utilizar. La normativa de ITS también considera todo este esquema, que es en la práctica exactamente lo mismo, ¿ya? No hay un tema. Ahora, sí lo que considera la norma de ITS, ¿ya? De infección de transmisión sexual, considera el esquema de vacuna de papiloma humano, pero depende de la edad. Entonces, bajo los 18 años no está considerado, por lo tanto, para la unidad de emergencia adulto, BPH no es una necesidad, pero sí tienen que contar y colocar la vacuna de hepatitis B, ¿ya? Ese es el esquema en niños, ¿ya? Y el seguimiento en realidad se hace por normativa en los polis de UNACES, ¿ya? Que tienen que hacerlo. Ahora, ¿cómo se hace? En realidad es responsabilidad del médico jefe de urgencia o el médico que atiende hacer la interconsulta, ¿ya? Y después enviar la interconsulta por el conducto regular, pero además hay que mandar un correo notificando a gestión global que lo agende para el poli de UNACES, pero con la hoja del paciente se le notifica que tiene que acudir al UNACES al primer día hábil siguiente, ¿ya? Si es un fin de semana, el día lunes, ¿ya? Con la hoja DAO, y con eso presentarse y dejar escrito en la hoja DAO control en polio de UNACES. ¿Por qué es necesario el correo y por qué es necesario la interconsulta? La interconsulta es necesaria por un tema administrativo, para un tema de seguimiento. Y el correo también. ¿Por qué? Porque tanto en la jefatura del CAE como por gestión vamos a seguir si es que el paciente se presentó. Muchas veces ocurre de que la víctima, es decir, paciente, se le entregan todas las indicaciones y no llega, y no aparece. Pero después llega un reclamo un mes después de que nadie les dijo, es que a mí no me dijeron que me tenía que presentar. Y si queda el registro en la hoja DAO, y queda el correo, y queda en la interconsulta, nosotros podemos decir. Y los reclamos ahí llegan desde el Poder Judicial, desde la Fiscalía. Entonces hay que ser súper cuidadoso acá, porque muchas veces uno termina teniendo que contestar reclamos porque no se hicieron estas cosas, ¿ya? Y por el otro lado, el UNACES dice, a mí nadie me notificó, nadie me dijo nada,
Y por el otro lado, el médico de urgencia dice, es que a mí nunca es norma, tienen que dejarlo por escrito, es la mejor forma de protegerse, ¿ya? Y dejarlo todo súper consignado. Ahora, por eso, para ir terminando, ¿ya? El mensaje para casa, frente a cualquier evento o sospecha, hacer la denuncia, revisar siempre al paciente en un ambiente tranquilo, que no sea en la mitad, ojalá haya un box específicamente que podamos habilitar para tenerlo aparte, para poder hacer todo el examen, ¿ya? Tomar todas las muestras y objetos de la forma adecuada, está súper claro la forma en cómo tomarlo dentro de la normativa, ¿ya? Porque eso hay que mandarlo, y entregarlo después a la fiscalía para que todo eso lo procese el Instituto Médico Legal. Las muestras de sangre lo hacemos nosotros, la serología y todo eso, pero todo el peritaje de material biológico, de detección de semen o de hacer, eso lo hace el Instituto Médico Legal y uno se lo tiene que entregar a ellos, ¿ya? Considerar la toma de muestras de la serología, ¿ya? Y considerar el seguimiento posterior y a dónde derivar. Acuérdense, derivar al UNACES enviando la interconsulta y el correo y dejándolo anotado en el DAO, en la hoja DAO. ¿Mm? Y eso era todo lo que les quería hablar y justo estuvimos en los 25 minutos. No sé si hay preguntas, dudas. ¿Mm? Sí. Bárbara está levantando la mano. Ah, ya. Cuéntame, Bárbara. Hola. Bárbara aparece ahí. ¿Sí? ¿No se escucha, Bárbara? No escuchamos nada. ¿Sí? ¿Me escucho? Ahí te escuchamos. ¿Sí? No, que tenía algunas consultas o algunas, porque por ejemplo a mí me ha tocado 2 veces hacer el proceso de la víctima sexual masculina en urgencia, porque la femenina está en la huevo, y las 2 veces con el médico nos hemos demorado como 2 horas. ¿Sí? Igual es harto tiempo en una urgencia, ¿ya? En un procedimiento que no es una reanimación, ¿ya? Y lo otro, hay también un tema psicosocial, porque igual es complejo tomar las muestras a un paciente que acude porque fue abusado sexualmente. Y, bueno, en verdad eso, creo que quizás, no sé si han pensado en alguna manera, por ejemplo, en horario hábil, quizás que este procedimiento se haga en otro lugar, porque como que la urgencia no está en la intimidad, no está en los tiempos. Como dice usted, hay muchos médicos que no manejan el procedimiento. Yo que lo he hecho 2 veces, siento que aún cuando me toca hacerlo, estoy súper perdida. Y lo he hecho 2 veces. Imagínate gente que no lo ha hecho nunca. Y eso, ya no sé, creo que la urgencia no es el lugar propicio para la toma de muestra de un abuso sexual, ni en tiempo, ni en recursos, ni en espacio, ni en nada. Lamentablemente no es una decisión nuestra, sino que viene normado desde el ministerio y porque esto, a ver, el tema legal le corresponde al Instituto Médico Legal formalmente, pero el paciente no va a ir al Instituto Médico Legal y va a tocar la puerta y va a llegar, porque inclusive el Instituto Médico Legal no atiende, tiene un policlínico, pero atiende en base al oficio que le solicitan los tribunales. Por lo tanto, nosotros somos la puerta de entrada como hospital y asumen de que es el servicio de urgencia que atienden. Ahora, inclusive, si yo veo la notificación, y está en una parte ahí dentro de la normativa, en un policlínico, y sospecho eso, mi obligación es que lo tengo que derivar al servicio de urgencia para que hagan todo el procedimiento. No es una idea nuestra, no es que a mí se me ocurrió para nada, ¿ah? Pero lamentablemente así fue normado y dictado, asumiendo que los servicios de urgencia son la puerta de entrada para esto, ¿ya? Ahora, estoy de acuerdo, toma su tiempo, porque no es fácil, ¿ya? No estamos acostumbrados, ¿ya? Y esto es una cosa que uno... Ahora, muchas veces también ocurre, yo estuve casi 3 años haciendo policlínico porque estaba tan esto a la deriva que me llegaban al poliinfecto y tenía que yo hacer el seguimiento de la serología y hacer, no teníamos el polio en ese tiempo era del Pereira, así que, y el Pereira decía, no, nosotros no los vemos, no tengo gente, y se lavaban las manos y una vez más Van Buren tenía que aguantar.
Ahora, uno se encuentra una variedad muy variopinta de cosas. Es verdad, uno encuentra desde los clásicos, entre comillas, casos de que aparecen en el diario, encontrado en una quebrada, que fue, es verdad, o adultos mayores muy dramáticos, a situaciones tragicómicas de que hubo un sexo no consentido por efecto de sustancia y viene la persona desesperada, hombre o mujer, ya presentarse al frente y diciendo todas estas cosas. Como también puede ocurrir que vengan de la cárcel, que tenemos una cárcel no chica acá, y uno va a tener que hacerlo. Y es verdad, los servicios de urgencia nuestros no tienen lugar, no tienen las condiciones, pero lamentablemente la normativa nos indica eso. Ahora, ¿dónde hacerlo más? ¿Y quién hacerlo? Lamentablemente la normativa dice que tiene servicio de urgencia. ¿Alguna otra pregunta? No veo. Alejandra Geria, ¿tienes una consulta? Vale. Sí. ¿Estás? Hola. Hola, Alejandra. A raíz de lo que comenta Bárbara, bueno, hace mucho tiempo atrás hubieron un tiempo donde hubieron más, digamos, casos que tuvimos que atender como urgencia. Pero yo recuerdo hace unos años atrás que a raíz de un montón de problemáticas que habían habido con que la toma de las muestras no eran de la forma correcta, por lo tanto se perdía evidencia para todo lo legal que viene después en este caso, se nos dio la indicación que si algún paciente venía en horario hábil, acompañado de carabineros, gendarmería o algo así, se derivara directamente al servicio médico legal, porque ahí obviamente tenían una sala de peritaje y peritos que podían hacerlo de mejor forma. Y recuerdo que al menos en 3 oportunidades, a raíz de casos que nosotros conocimos, en este caso las policías, gendarmería o en este caso carabineros, perdón, o PDI, llevaron los pacientes directamente a servicio médico legal. Después de eso, bueno, a raíz de la pandemia y otras cosas, hemos tenido, o por lo menos tuvimos más de un año, año y medio, tal vez 2, sin pacientes con esta categoría o con digamos, problemática. Y recién ahora, hace, no sé, unos meses atrás, llegó uno y a Bárbara tiene que haberle tocado el otro, pero obviamente fin de semana tenemos claro. Como esto se perdió un poco en el tiempo, no estoy seguro si eso está activo o no, pero como le digo, antes de pandemia, hace por 4 años atrás, los pacientes que venían en horario hábil, a raíz de que nosotros en el fondo no podíamos, habíamos cometido muchos errores y se perdieron el tema de todo el proceso de las pruebas para poder condenar o no condenar a alguien o en el fondo seguir, se derivaron directamente para allá. Sí, sí me acuerdo, eso fue como el 2017, por ahí, Sí. 2016, por ahí. Sí, me acuerdo porque me preguntaron, y exactamente nos agarramos de ese argumento de que se tomaban tan mal para entregárselo. Ahora, Claro. no sé en qué situación está en este momento el Instituto Médico Legal con el COVID, si están con puro teletrabajo, el Poder Judicial más del 60% está trabajando con teletrabajo. Entonces, no sé, hay que ahí reactivar y ver y reactivar esos flujogramas. Ahora, claro, habría que consultarlo porque, como le digo, hace unos meses atrás tomamos uno porque obviamente era un sábado en la noche, lógico. Pero si mal no recuerdo, creo que aún todavía se puede hacer la gestión porque también, estoy hablando de más de 6 meses atrás, más de 4 meses atrás, PDI vino para acá y si no me equivoco después yo supe a raíz de otro tema, también de un procedimiento que PDI ha ido directamente al servicio médico legal. Creo que podríamos averiguar pensando en que tal vez si siguen con este proceso de verlo diurno, significa obviamente levantar las muestras de mejor forma que lo podemos hacer nosotros, que no tenemos tanto conocimiento, podemos cometer errores y además agilizamos los procesos y hacemos que un paciente no tenga que venir a urgencia donde no tenemos las condiciones para poder atenderlo de la mejor forma. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que reactivar esa vía y en cierta forma al hacer esta presentación sirve para
reactivar todas esas líneas de trabajo. Ahora, eso tiene que venir, ellos autorizarnos y ahí usted, desde la urgencia, ponerse de acuerdo directamente con ellos. Y si es así, fantástico, nos aliviamos una parte. Ahora, el tema del seguimiento de las serologías, eso sí nos corresponde a nosotros, Sí, y eso hay que mandarlo a LUNACES por el conducto que les dije. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? No veo. Parece que no hay. Parece que no. Y en beneficio a la hora para todos, ¿ya? Gracias a todos por asistir, ¿ya? Y si necesitan, les mando la presentación, les mando la normativa, que ya me la he leído como no sé cuánto, y la actualización. Si lo que interesa, me interesan dos grandes cosas. Por un lado, la forma de derivar al UNACES, ¿ya? Que eso, que como bien claro. Igual estamos sacando ahora la normativa de la derivación para que quede en papel, ¿ya? Pero sí que hagan la interconsulta, sí que manden el correo y dejar anotado en el lado que se tiene que controlar. Y por el otro lado, el tema de que cambiamos las profilaxis post exposición de VIH, que ahora está tenofovir, lamivudina, dolutegravir, que eso está, y tienen que ponerle a la receta protocolo de violencia sexual y se entrega por farmacia de urgencia. ¿Mm? Así que gracias y hasta una nueva oportunidad o que nos vemos en los pasillos. Chao.